como siempre, con nuestro estudio rutilante del libro de Bereshit. Estamos en el día 27 de Sivan del año 5775, 14 de junio del año 2015. Bereshit, capítulo 2. Pasuk. Hey. Pasuk 5. Pasuk 4. Ele toldot hashamayim vehaaretz vehibar'am. Esta es la historia, toldot. Toldot es la descendencia o la historia. Cada vez que en la Torah aparece la palabra toldot es porque pasa un cambio radical en la historia de la humanidad. Cada vez que aparece la palabra toldot es porque acá empieza una etapa nueva. Entonces, este pasuk nos habla de una nueva etapa. La etapa en la cual los responsables por el avance de la creación son los seres humanos y no Dios. Como al principio, en el capítulo 1, que Dios hacía todo. A partir del capítulo 2, las personas hacen las cosas. Dios ya no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las familias que no pueden procrear le piden a Hashem que... No entiendo, estás preguntándome por qué rezar. Porque si Dios ya no se mete, entonces ¿para qué pedirle que nos ayude? Pero, o sea, sí, Estás dando un ejemplo muy específico, ¿no? No, Hashem da la posibilidad. Recurren a Hashem para que... Perfecto. ¿Por qué entonces Hashem ayuda a esa familia? Porque esa familia le pidió. Si la familia no hace nada, entonces Dios no se mete. ¿Sí? Significa que depende también de la persona que Dios haga las cosas. También podemos pedir que se meta Hashem. Exacto, podemos pedirle a Hashem que se meta, pero vos sos el que pidió que se meta. ¿Sí? Pero es tuyo. ¿Mm? O sea, ya lo entrega a nosotros. Sí, nos entrega a nosotros. Behibar'am. ¿Qué es Behibar'am? Behibar'am significa al ser creados. Esta es la historia del cielo y la tierra al ser creados. Pero la palabra Behibar'am no significa al ser creados, sino que ellos se crearon a sí mismos. Cuando yo digo, si yo diría que She Baraotam o Braham, entonces sería esta es la historia del mundo que Hashem creó. Pero dice Behibar'am significa que ellos se crean a sí mismos. Eso es Behibar'am. Entonces, a partir de ahora empieza la historia de las personas que se hacen a sí mismas. Las personas son las que se hacen avanzar a sí mismas, ¿sí? Ya no se ocupan de que Dios les decida las cosas, sino que ellos se hacen avanzar. Como dicen nuestros sabios sobre este pasuk, sobre esta palabra, dice ¿qué significa Behibar'am? No leas Behibar'am, sino Beabraham. O sea que Hashem creó el cielo y la tierra por Abraham. O sea que el propósito del cielo y la tierra se revela cuando aparece Abraham. Y de este pasuk sacaron los hindúes que ¿quién creó el mundo? Abraham. A ellos le dicen Brahma, pero es lo mismo. Y los argentinos lo convirtieron en una cerveza, a Brahma, cerveza Brahma, y se toman al dios que creó el mundo. Aunque no creo que sea Argentina Brahma, pero... ¿Cómo se llama la diosa? En Argentina hay cerveza Brahma. No sé si la cerveza es originaria de Argentina, no debe ser, pero no importa. Lo que quiero decir es, los judíos explican para qué existe el mundo. Los hindúes lo comprenden en un dios, y los argentinos son cerveza. No sé qué dios hablas. No sabía. No. En una clase anterior nos había mencionado que los hindúes parten el mundo de Abraham y Sara. Sí, pero no son los hindúes esos. ¿No? No, son en la Mesopotamia. ¿Cómo se llama el nombre de la diosa? No me acuerdo. Algo... No me acuerdo. Pero de hecho, si se fijan, los nombres en Bereshit parecen a cosas de diferentes dioses. Por ejemplo, ¿cómo se dice sol en hebreo? Shemesh. Muy bien. ¿Cómo se llama el dios del sol en Babilonia? ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo saben? ¿No vieron Shaman King? ¿Todavía no vieron Shaman King? Bueno. ¿Cómo se dice? Shaman King. ¿Sí? En Shaman King, uno de los personajes principales, que es la doncella de hierro,
Sí. Es la que tiene de espíritu al dios Shamash, el dios babilonio Shamash, el dios de la justicia, el dios del sol. Beta. Así que vemos el paralelismo que hay en la Torá con todas las mitologías de la época. ¿Sí? Y otra vez, como expliqué otra vez, la Torá le da un sentido ético a todas las mitologías que había en esa época. Mientras los babilonios te dicen que el dios del sol es Shamash, y hay otro dios que hace otra cosa, y estos dioses se pelean entre ellos, la Torá te dice que Dios creó el sol. El sol es para iluminar a las personas. Dios hizo todas las cosas. Te saca el politeísmo y te da un motivo de por qué las cosas son así, que es un motivo ético. Bueno, sigamos adelante. Pasuk Hey, Pasuk 5. Vamos a la página 8 de nuestra versión. Dice así: Mejor Siah Hasadeh, Teremi Eva Ares. Y todos los pastos del campo, del bosque, todavía no habían estado en la tierra. O sea, todavía no había salido pasto de la tierra. Mejor ese vas a de Teremitzmach. Y tampoco la hierba del bosque o del campo había ya florecido. Kiloim tira Adonai Elohim a la Aretz, porque todavía Adonai Elohim no había hecho llover sobre la tierra. De Adam Ain la Abod de Adama, y no había ninguna persona para trabajar la tierra. O sea que en el capítulo anterior, Hashem hace crecer todas las cosas. En el segundo capítulo de la Torá, depende de la persona que las cosas crezcan, que las cosas aparezcan. Incluso las plantas, el pasto, todas las cosas dependen a partir de ahora de la persona, como seguimos explicando. Fíjense que hay una contradicción grande entre el primer capítulo y el segundo capítulo. El primer capítulo hace sentir a la persona que Dios maneja todo, y el segundo capítulo hace sentir a la persona que Él maneja todo. ¿Cuál tiene razón? Las dos tienen razón. Por ejemplo, nos dice el Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que fue un rebe así muy especial, que la Torá se puede leer de dos maneras. Uno puede leer la Torá como un cuento sobre cómo Dios maneja el mundo, o un cuento de cómo la humanidad se la pasó haciendo errores. Uno puede leerla desde el lado de libre albedrío, o puede leer la Torá desde el lado de Dios maneja todo el mundo. Las dos son ciertas, las dos son ciertas. Las dos son ciertas, pero a nosotros nos cuesta ver las dos caras de la moneda al mismo tiempo. Entonces esto es el capítulo 1 y el capítulo 2. Hace falta entonces una persona para que llueva. Y cuando llueva va a salir el pasto. ¿Qué había antes de la lluvia? Dice el Pasuk 6, lo siguiente. Be'ed y Aleminaret, un vapor subía desde la tierra, Vizcat kol pnei Adama, y regaba la faz del suelo. O sea que cuando está la persona, tiene que empezar a haber lluvia. Si no hay persona, hay rocío. Ya lo hablé una vez de esto, de que es la diferencia entre la tierra de Israel y Egipto. La tierra de Israel es un lugar donde hace falta lluvia. En Egipto no hace falta lluvia, tenían el río Nilo, que regaba todo. Es como decir el rocío. El rocío no exige que la persona rece para que baje. El rocío cae siempre. Pero la lluvia es necesario que la persona le pida a Hashem lluvia o se comporte bien para que baje lluvia. ¿Qué significa? La lluvia se forma del vapor que sale del agua y de ahí vuelve a caer la lluvia. O sea que la lluvia empieza desde abajo, desde las personas. Las personas causan la lluvia. El rocío cae siempre igual. Entonces esto es lo que dice acá el Pasuk, que todavía no había pasto, todavía no había nada, porque no, y tampoco había caído lluvia, porque no había ninguna persona que trabaje la tierra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver en el sentido de que la lluvia representa lo que viene de arriba a partir del trabajo de la persona. Hay cosas que vienen de arriba igual, sin el trabajo de la persona. Y hay dos ejemplos que puedo traer para esto. Fíjense que la Torá, en general, hay alrededor de 3 pactos de manera general. El primer pacto es el pacto que hace Hashem. Me pregunto ustedes, ¿cuál es el primer pacto que hace Hashem con una persona en la Torá? No, no. ¿Cuál es el primer pacto que hace Hashem con una persona en la Torá? No. Noah, muy bien, Noah. ¿Qué le promete? Que no va a destruir el mundo. Perfecto. Segundo pacto, Abraham, muy bien. Le promete la tierra de Israel. Tercer pacto, con Moshe, no con Moshe, sino con el pueblo de Israel, que van a cumplir la Torá.
Entonces hay niveles de pactos, cada uno es para otra cosa. El primer pacto es que el mundo va a seguir adelante. El segundo es la tierra de Israel. O sea, el primer pacto es lo material y el segundo es la parte espiritual. El primer pacto no hay forma de que se anule. El mundo va a seguir existiendo, ya está. Eso es como el rocío. El mundo va a seguir existiendo. Y no es como la gente que dice, si no estudian Torah, va a explotar el mundo. Bueno, aparentemente la Torah no dice lo que esa gente dice, porque la Torah dice que el mundo va a seguir existiendo. Ahora, hay un segundo pacto, que es el que la tierra de Israel depende de que cuiden la Torah, que hagan las cosas bien. Ahí sí, es cierto. Entonces, Hashem maneja el mundo con dos flujos diferentes. Así también lo dice Larissa, de Kabbalah. Hay dos flujos diferentes. Hay un flujo que es constante y hay un flujo que aparece a veces. El flujo constante es la energía que Hashem constantemente hace fluir para que el mundo siga existiendo. Y el flujo que aparece a veces es el que aparece a partir de las acciones de la persona. Entonces recibe espiritualidad de más, cosas especiales en el mundo, avances en el mundo, cosas que no son que el mundo siga adelante así como está hoy, sino que ¡pum!, de repente haya avances en la humanidad y regalos especiales para la persona. Pero eso depende del trabajo de la persona. El Arisa compara esto con el Zohar. El Zohar da dos ejemplos. Dice que en el hombre y la mujer hay dos tipos de unión. Está la unión normal, o sea, estamos casados y por eso siempre estamos juntos, no hay que hacer algo al respecto. Pero hay momentos que son de una unión especial. Esos momentos de unión especial son los que traen hijos. Entonces el mundo, la unión del marido y mujer es constante. Espiritualmente es el flujo que Hashem hace para que el mundo siga existiendo. Y las acciones de la persona, cuando él se acerca a Hashem, son como, entonces en ese momento nosotros nos acercamos a Hashem y Hashem como que se conecta con nosotros de manera más íntima y eso trae almas, eso trae cosas especiales, avances en el mundo, revelaciones de espiritualidades nuevas, cosas especiales, ¿sí? Entonces otra vez, el primero es el rocío cae siempre. La lluvia solo si vas a hacer un esfuerzo especial. Por eso hace falta que haya una persona para que haga lluvia. En realidad, si se fijan, en la Kabbalah se dije que son tres pactos, y en la Kabbalah también se habla de tres uniones entre el hombre y la mujer. Son los abrazos, los besos y las relaciones sexuales. Bueno, sigamos adelante. Pasuk Zain, Pasuk 7. Pasuk 7 dice así: Vayitzer Adonai Elohim et Adam, afar min Adama. Y creó. Antes de decir eso, es lo que decía con Egipto e Israel, ¿cierto? Egipto siempre tiene el flujo del Nilo, como el rocío, pero no se conecta con el Dios trascendente, sino todo es parte de la creación, son todos esclavos, ¿se acuerdan lo que expliqué otra vez? Entonces, el trabajo de Israel es okay, es el ser humano que es libre, esa es la tierra de Israel que trae lluvia. Bueno, Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama, y creó Elohim al Adam, afar min Adama, del polvo de la tierra. Vaipach de Apam Nishmat Chaim, e hizo insuflar dentro de sus fosas nasales un alma o un hálito de vida. Dijimos que Neshama viene de la palabra Neshima, que significa respiración. Neshima es respiración. Vaihi Adam le Nefesh Hayah, y la persona fue Nefesh Hayah, un alma viva. Entonces hay dos cosas acá. Primero que nada, ¿se acuerdan que dije otra vez? Que en la Torah, el nivel más bajo del alma, que es el que le da vida al cuerpo, se llama Neshama. Y el nivel superior de la persona, el intelecto, el libre albedrío, la personalidad, se llama Nefesh. Y así también es en el Rambam. El Rambam habla exactamente igual. Los sabios, en el Talmud y los cabalistas, dan vuelta el orden. Dicen que Nefesh es el más abajo, después Ruach, después Neshama, después Hayah, después Yehidá. Pero todo eso que la Kabbalah y el Talmud habla así, no es la explicación literal del Tanaj. En el Tanaj, Neshama está abajo, Nefesh está arriba. Hashem crea a la persona del polvo, pero explicamos que el Gan Eden no es en este mundo, ¿no? Cuando hay un entierro y hay un nene que dice, ¿pero dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Y le dicen, el Gan Eden. ¿A qué se refieren? ¿Está en una parte de este mundo? Yo sepa, no. Sino en el lugar de las almas, que es un lugar almático, espiritual. Así que el Gan Eden no es acá. Entonces, ¿qué significa que Hashem crea a Adam del polvo? ¿Qué es este Adam aparte? Tenemos que entender que el Adam que aparece acá es un Adam que es un arquetipo, es una representación del ser humano, es el alma general de los humanos. No es ni una persona específica,
ni una persona con cuerpo, sino que es el alma del ser humano. Esto es Adán, cuando hablamos acá. Y por supuesto que el alma del ser humano no se lo crea del polvo. Así que, ¿qué es Afar? Afar es una palabra que se divide en dos. Ain, par. ¿Qué es Ain? Ojo, o, ¿Dónde? ojo, y también significa otra cosa. Fuente. Ain es una fuente. ¿Sí? Ain es una fuente. ¿Qué es par? ¿Mariposa? No, eso es par, par. ¿Qué es par? ¿De qué palabra viene par? ¿A qué suena par? Él dijo par, pero pueden decir otra cosa. Digamos que par es el masculino de... ¿Ah? Pará. ¿Qué es pará? ¿Toro? No. Vaca. Vaca. ¿Cierto? ¿Por qué la vaca se llama para? ¿De dónde viene la palabra para de vuelta? A ver, otra palabra que se parece a par. ¿Cómo le dice a Hashem a Adán que tienen que multiplicarse y fructificarse? Pru. Entonces, ¿qué es par? Viene de la palabra pri. Muy bien, pri. ¿Qué es pri? Pri es un fruto. Fruto es lo que sale de la tierra, lo que alimenta a la persona. La vaca se llama para. ¿Por qué? Porque también la vaca representa la fuente de vida. La vaca da leche, la vaca da carne. Es la naturaleza. Por algo los hindúes la hicieron Dios. Porque entienden que la vaca representa a la madre naturaleza que da constantemente vida. En hebreo, vaca es para. Para significa la fuente fructífera, aquella que da y da y da. ¿Sí? Representa la naturaleza la vaca. Par, entonces, significa fructificación, la fuente de vida. Ain par es entonces fuente de vida. Significa que cuando Adán es creado del afar, del polvo, no es polvo, sino que es de la fuente de las almas. La fuente de las almas se crea el alma de Adán. Por eso también dice el Arizal que Adán incluía todas las almas. Porque Adán es el alma del ser humano en general. De manera general, es el alma general que incluye a todas las almas. Este es el Adán que es creado de la fuente fructífera de vida. Mina Adamá, y entonces le insufla un hálito de vida. Vaya Adam en Nefesh Hayá, y entonces la persona fue Nefesh Hayá. Ya explicamos en otro pasú que Nefesh Hayá significa un alma parlante. Ya lo hablamos en otra clase, no lo vamos a decir ahora de vuelta, pero fíjense que por fin empieza a cumplirse el propósito de la creación. En el Pasuk 7 del capítulo 2 empieza a formarse lo que Dios quiso hacer al principio de la creación. Vamos a ver antes. En capítulo 1, en capítulo 1, Pasuk 20, dice así: Vayomer Elohim, dijo Elohim, Yishretzu Hamayim Sheretz Nefesh Haya, que hagan que se forme del agua un Sheretz Nefesh Haya. ¿Qué es un Sheretz Nefesh Haya? Sheretz es un tipo de animal, un insecto puede ser, un tipo de animal. Nefesh Haya, con alma de vida. Sheretz Nefesh Haya. ¿Y qué más? Ofi Ofef, aves que vuelan. Eso es lo que pide Hashem. ¿Qué termina saliendo en la práctica? En el Pasuk 20. Si se fijan, en el Pasuk 20 dice: Vayibra Elohim et Atanim Magdolim, Bet Kol Nefesh Haya, Alomes et Asher Shartzu Amayim Leminehem, Bet Kol of Kanaf Limeno, Vayar Elohim Kitov. El Pasuk dice todas las cosas que fueron creadas, las almas de vida que se arrastran por la tierra y las aves, pero no aparece en Sheretz Nefesh Haya. No se formó el ser ese que Dios quería crear. ¿Se acuerdan que explicamos que Hashem quería que la naturaleza cree al ser humano? En la práctica la naturaleza no logró crearlo, no salió. Salió casi, pero no funcionó. Ahora, en el capítulo 2, Pasuk 7, ahí Hashem hace el Nefesh Hayah, que se supone que tendría que haber sido formado en el capítulo 1 y no funcionó. Ahora empieza a funcionar. El Nefesh Hayah, Hashem lo hace. Entonces, fíjense, en el capítulo 1, Hashem que quiere que se cree Sheretz Nefesh Hayah. Y acá
¿Y qué dijimos que era? Perdón, ¿qué dijimos que era? Dijimos que era el ser humano que logró la naturaleza crear, pero no logró crear un ser humano completo. Acá Hashem crea al ser humano, pero no es un Sheretz Nefesh Hayah, sino un Nefesh Hayah. Entonces significa que el ser humano, hay dos seres humanos en el mundo. Está el Sheretz Nefesh Hayah y el Nefesh Hayah. ¿Qué es Sheretz Nefesh Hayah? Vamos a escribirlo acá. Sheretz Nefesh Hayah. Estas tres primeras letras que forman, sí, pero no significa nada de eso, así que hay que dar la vuelta, a ver. No se va a adivinar. Nahash. Muy bien, Nahash. Muy bien, Nahash. Nun, Het, Shin, Nahash. O sea, ¿qué es Nahash? La serpiente. ¿Qué significa? Significa ¿qué es la serpiente de la que se habla en todo el cuento de Bereshit, que vamos a conocer más adelante? La serpiente es el ser humano que creó la naturaleza sin el alma divina que Dios le puso después. En otras palabras, en realidad, se puede ver de dos maneras, lo vamos a leer en nuestros próximos Psukim, pero por un lado, en realidad, la serpiente es una parte de nosotros y otra parte de nosotros es el alma. Tenemos el alma y el cuerpo. El alma es la parte que viene de Dios, es nuestra parte ética, la parte que nos da para elegir entre el bien y el mal. La serpiente es la parte nuestra, que es parte de la naturaleza, que nos tira constantemente a no decidir entre el bien y el mal, y no hacernos responsables y funcionar de manera ética. Es la parte que nos exige volver a la naturaleza sin las reglas que crea nuestra mente como ser humano libre, que puede elegir lo que hacer. El Nahash es la parte natural dentro de nuestro ser, que lucha contra el alma. No es una lucha, en realidad, no son enemigos, sino que el ser humano tiene que lograr hacer el balance entre estas dos partes que aparentemente son totalmente opuestas. Un pedazo de divinidad de lo alto y una parte que es totalmente natural, creada por la tierra, creada mamás a través de la tierra. Entonces tenemos siempre... ¿Qué decís, Jack? ¿Por qué Nahash? ¿Por qué por qué el hombre creado por la tierra sería Nahash? Y no se define con otro nombre. Nahash representa a la epítome de la naturaleza, la serpiente. ¿Por qué sería el...? La serpiente que nos cuenta, ¿qué dicen los sabios que era la serpiente? La serpiente era un ser totalmente desarrollado, con pies, con manos, que hablaba, hasta profetizaba, Dios le hablaba. Así que representa el nivel más alto que la naturaleza llegó. Podría decirse que es el ser humano, sin que todavía el alma y la conciencia le haya entrado en él. En realidad también hay algo interesante, si se fijan, las serpientes tienen residuos de pies por la evolución. ¿Está bien? La serpiente evoluciona de los lagartos. Primero lagarto, después serpiente. ¿Sí? No al revés. Y por eso las serpientes tienen residuos de patas en el ¿cómo se dice? En el esqueleto. Entonces vemos algo parecido a lo que se dice acá, que la serpiente es el nivel más alto, casi el ser humano que llegó a la persona, y después volvió a bajar para abajo. Aparte que la serpiente representa en general la naturaleza, porque la serpiente representa, como siempre hablamos, el círculo. Siempre se acuerdan que decimos que la naturaleza es el círculo, y la persona, la ética de la persona, y el libre albedrío de uno, es la línea adentro del mundo. Siempre hablamos de eso, ¿cierto? La serpiente, que es todo lo que habla de Egipto, la serpiente aparece en casi todas las mitologías, en todas las religiones, es la epítome de la naturaleza. Por eso fíjense también que siempre hablamos de que en Egipto, ¿qué tenían? La serpiente, y nosotros lo convertimos en el tefilín que es cuadrado, pero en Alajá dice que no puede ser redondo, tiene que ser cuadrado, porque tiene que ser hecho por líneas. Nuestro trabajo es a la naturaleza meterle ética. Y otra cosa más, en la alquimia, que es lo que la gente creía en una época, que es química, como por ejemplo, ustedes vieron el Full Metal Alchemist, ¿cierto? Fíjense que, ¿cuál es el símbolo que tienen todos los homúnculos? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? No. Lo que se llama un Ouroboros. Un Ouroboros es un signo alquímico
en especial en el siglo XV más o menos se usaba todo este simbolismo. Es un símbolo alquímico que representa la naturaleza y el ciclo de la naturaleza de un elemento que pasa a otro y pasa a otro, y es una serpiente que se come a sí misma, una serpiente que se come su cola, es un Ouroboros, ¿sí? Entonces la serpiente representa en general siempre el ciclo circular de la naturaleza. La serpiente es el nivel más alto de la naturaleza, y la persona tiene una parte de la serpiente dentro suyo, y eso es justamente con el que tiene que terminar elevando a ser ético y moral y usar el intelecto y decidir entre el bien y el mal. Sí, Pero si la serpiente ya tenía pies, entonces no tuvo evolución. no entiendo. En realidad digo que la serpiente tenía pies, que los sabios dicen que tenía pies, Sí. entonces no tuvo evolución. ¿Por qué? ¿Por qué le cayeron los pies de un momento a otro? Porque bajó de nivel al comportarse mal, ¿Y cuándo tuvo la evolución? a través de toda la historia. Miles de años, millones de Sí, años, millones. Eras de hielo 1, era de hielo 2, eras de hielo 3, eras de hielo 4, dentro de poco sale la 5, y así llegó a la serpiente. Entiendo. Si ya tuvo pies, entonces no tuvo evolución. ¿Por qué? No entiendo. Llegó a tener pies sin evolución. ¿Cómo que sí? Llegó a tener pies también con evolución. No, ya tuvo pies en el de no tuvo evolución. ¿Por qué? No entiendo. ¿La serpiente del Edén es la serpiente de este mundo? Tal vez. Como diciendo que el jardín del Edén es espiritual. ¿No? ¿Sí o no? ¿Estamos diciendo que el jardín del Edén es espiritual o no? Entonces no es la serpiente de este mundo. ¿Sí? ¿No? A ver, explícame tu pregunta. Explícame, por favor. No, sería más largo. ¿Eh? Sería más largo. Bueno, es tu obligación preguntar. También se podría decir que la creación es física. Por supuesto que la creación es física. Entonces también no hubo evolución. Bueno, eso es tu conclusión. No sé cómo llegás de un... Es como vos me estás diciendo que si 1 más 1 es 2, entonces 658. No entendí cómo conectas una cosa con la otra. Porque Hashem creó la serpiente y la serpiente salió con pies. Ok. En realidad no es cierto lo que decís, porque la tierra creó la serpiente. Entonces, pero de todas maneras fue en un solo día. Entonces no tuvo evolución. ¿Cómo que fue en un solo Si día? decimos que es física. Entiendo. Estás diciendo, si nos equivocamos leyendo la Torah, entonces tal y tal. Sí, puede ser. No, porque si decimos que la creación es física. Claro, pero estamos haciendo algo que no es cierto. ¿No? Cuando decís la creación, estás diciendo la creación del cuento de Bereshit. Sí, ok. Decimos, sí, llegamos a decir que el cuento de Bereshit es físico y es literal, entonces tal y tal. Pero no es ni físico ni literal, entonces tal y tal no importa. ¿Cierto? ¿No? ¿No es cierto? Ah, ok. Entonces, si estamos leyendo la Torah mal, diciendo que es físico y literal, ¿igual importa la conclusión? Sería la otra interpretación. Una interpretación incorrecta. La Torah tiene varias caras. Claro, pero es cierto, tiene muchas caras. Pero las caras son caras correctas. Caras que son incorrectas no son parte de las 70 caras, son parte de las 70 nucas. No, no podés venir y decirme que podés leer el pasuk como se te ocurre. Pero no es cierto. Tenés que leer el pasuk como dice el pasuk. Ahora, es cierto que podés explicarlo de muchas formas, pero no podés explicarlo mal. ¿Sí? Pues, se tendría que dar más pruebas para apoyar lo que estoy diciendo. Ah, bueno, podés escuchar todas las pruebas de lo que estoy diciendo en blavariel.com, en las clases de Bereshit y pero Génesis, estarías etcétera, diciendo que etcétera, también la etcétera. jirafa, o sea, no es la misma jirafa que nosotros conocemos. Le dirías que no evolucionó, si así la creó, tampoco evolucionó. Según lo que tú No, no quiero entrar ahora en el tema, ¿sí? Ok, perfecto. Igual no tiene sentido, claro, decir lo que decís. Como decir que el primer día fue un día cuando no había ni sol, ni luna, ni tiempo, ni personas, no tiene sentido. Ni el segundo, ni el tercero, ni el Se cuarto. tendría que dar más Pero pruebas. está bien.
Dicho sea de paso, también está contradiciendo la forma de los sabios del Talmud, del Bereshit, del Arizal, del Zohar, del Rashbam, de Rashi, de la mayoría de los grandes sabios de la historia. Pero, ¿vale? Vamos, Pasuk 7. Pasuk 8. ¿Sabes qué no? De hecho, si querés traerme pruebas de lo que vos decís, estás invitado. ¿Tienes pruebas? A ver. Pasuk 8. Baitá Adonai Elohim Gan Be'eden Mikeden. Y plantó Adonai Elohim un jardín en el Edén, Mikeden. ¿Qué es en el Keden? Oriente. Vayasem Shamet a Adam y puso ahí a la persona. Ayer Yatzar, ¿qué formó? Dios puso entonces un jardín. ¿Dónde puso el jardín? En el Edén. O sea que el jardín y el Edén son dos cosas. No es lo mismo. ¿Qué es un jardín? ¿De qué viene la palabra gan? Gan. Gan viene de la palabra haganá. Haganá es protección. Protección, defensa, protección. Significa que ¿qué es el jardín? El jardín es un lugar que protege el Edén. ¿Qué es Edén? ¿Edén qué significa? Edén significa deleite. Edén también puede significar Adain, todavía. O sea, aquel lugar a donde no llegamos aún. Dicen nuestros sabios que todos los profetas profetizaron sobre la era mesiánica, pero sobre el Edén nadie habló. Nadie conoce el Edén. O sea que el Edén es un nivel superior al jardín. El jardín está protegiendo al Edén. Como dicen en Kabbalah, que el Edén es la sociedad de Jochma, el jardín es la sociedad de Malchut, y el río que pasa de Jochma a Binah de Jochma a Malchut es la sociedad de Binah. Pero sin entrar en detalles cabalísticos. Entonces, el ser humano se lo pone en el jardín. ¿Para qué se lo pone a él en el jardín? El jardín protege al Edén. Entonces, el ser humano en el jardín, ¿para qué se lo pone ahí? ¿Para qué? ¿Para cuidar? ¿Ah? ¿Para qué? Pero el deleite está en el Edén. Todavía no leímos el próximo pasukim. Yo quiero saber de este pasuk. ¿Qué puedo entender yo? Hashem pone un jardín en el Edén y ahí a la persona. ¿Qué es lo que espera entonces solamente que haga la persona? Que entra ¿Qué? que entra el Edén. Que vaya al Edén, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Adán en el jardín del Edén? Adán en el jardín del Edén tiene que hacer todo tipo de cosas que vamos a ver en el próximo pasukim para llegar al Edén. O sea que incluso estando en el jardín del Edén, hay todavía a dónde avanzar. Hay todavía a dónde llegar. Hacia el Edén, a través del trabajo que va a hacer. No es algo estático. No, perdón, no es algo estático el jardín. El Edén yo no sé. El Edén no sé. El jardín no es estático. Como dicen los sabios en Talmud, dicen, Tzadikim en la menujá, loba olam hazeh, loba olam haba. Shneemar yerhum mechayil el hayil y la Elohim betzion. Los tzadikim no tienen descanso ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Porque está escrito, irán de fuerza en fuerza. O sea que en Gan Eden, los tzadikim, siguen trabajando. Siguen yendo, sin parar. ¿Sí? Para llegar al Edén. O sea que se sigue ahí trabajando. Pasuk Tet. Pasuk 9. Vaitzmach Adonai Elohim min ha'adama. Y, hizo florecer Adonai Elohim min ha'adama, del suelo, kol etz nechmad, todo tipo de árboles lindos, le maré, lindos a la vista, betoble mahal, y ricos, buenos para comer, be'etz ha'chaim betoch hagan, y puso al árbol de la vida betoch hagan, adentro del jardín. Pero la palabra toch, ¿qué significa adentro del jardín? Adentro, abajo de la tierra, lo metió adentro. No.
lo que es Toj, en el medio, muy bien, Toj es el medio. También como por ejemplo se dice en el Mishkan. En el Mishkan había las columnas y los palos que las conectaban a las columnas. Había el palo de arriba, el palo de abajo, el palo del medio que atravesaba todas las columnas. Se llama Briach, palo, a Tijón. Tijón es el palo que pasa por el medio. Tijón de la palabra Toj. Toj es medio. También en Israel uno va a la escuela, al Bet Sefer. Después uno va a la universidad o a la academia. En el medio va a la escuela secundaria. ¿Cómo se llama en Israel la escuela secundaria? Tijón. O sea, la escuela del medio, middle school. ¿Sí? Donde iban los Power Rangers, creo. ¿Eh? Middle school. Middle school. Aparte no, ni siquiera es middle school. En latín. En yiddish, perdón. Bueno, los Power Rangers no iban ahí, perdón, iban a la high school, ¿no? Entonces, Hashem pone el jardín de la vida en el medio del jardín. Betoch Hagan, en el medio del jardín. Be'etz Hadat Tov Bara. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos entonces en el jardín un montón de árboles. También está el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento. Voy a saltearme los psukim que hablan de los ríos. Vamos a volver más adelante. Vamos a ver qué pasa. Pasuk Tetvav, Pasuk 15. Vaikaj Adonai Elohim et Adam. Y puso Adonai Elohim a el Adam. Vayanijeu Began Eden. Perdón, y agarró a Adonai Elohim al Adam y lo puso en el jardín del Edén. Agarró a este alma y la metió en el jardín del Edén. Le obda, le sombra, para cuidarlo, perdón, para trabajarlo y para cuidarlo. ¿Qué es trabajarlo y cuidarlo? ¿Qué es trabajar y cuidarlo? Agarrar el hacha y cortarlo, agarrar una, ¿cómo se dice? Empezar a arar el jardín, supuesto que no. Vaya, no entienden. No existe la tierra ahí, no hay aras, no hay como arar, no hay vacas. Entonces, ¿qué hay que hacer en el jardín del Edén? En realidad, ¿qué es el árbol? Si no hay árboles ahí tampoco. ¿Qué es el árbol? Ustedes tienen que saber. ¿Qué representa el árbol? Muy bien. ¿Cómo sabes qué representa el intelecto? Como viene siendo así. ¿Por qué qué? Como que viene siendo así. La persona. No, ¿cómo sabes qué es el intelecto? ¿Ah? ¿No? Porque si es algo espiritual, el árbol es algo. Ay, no. Ah, porque el árbol le conoce. No, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra es árbol? Etz, ¿cierto? No. Etz es el marido de Etzá. ¿Qué es Etzá? Consejo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? El árbol representa el conocimiento. ¿Sí? Representa los consejos, la sabiduría, el conocimiento. ¿Sí? Todo este cuento, ¿vale? Se dan cuenta que es conocimiento. Fíjense que Eden también es la sefirá de Jochma. Gan es Malhut, y en la Kabbalah, Malhut es llamada Jochmatata, la sabiduría inferior. Dos tipos de sabiduría. Todo acá son cosas que representan sabiduría. Entonces, se lo pone a Adam a trabajar el jardín, que tiene mucha sabiduría. Entonces, ¿qué es trabajarlo y cuidarlo? Dicen nuestros sabios, no, para, ok, antes. Dicen nuestros sabios que ¿qué es? Leodar y Shombra. Dice el Zohar. Leoda, trabajarlo es las mitzvot hacer, las mitzvot positivas. Cuidarlo es la mitzvot hacer, las mitzvot negativas. No tenía mitzvot, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que todas las mitzvot hacer que nosotros hacemos es lo que hacía Adán cuidando el jardín y trabajándolo. Nuestras mitzvot lotas que nosotros hacemos son la traducción en este mundo físico de lo que Adán tenía que hacer en el jardín. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Adán en el jardín? Vamos a ver. Entonces cuidaba el intelecto y... Pará, vamos a ver el próximo pasuk y vamos a ver, ¿sí? Dice así, pasuk Tetzain, Vaitzab Adonai Elohim al Adam, lemor, y le ordenó Adonai Elohim al Adam, diciéndole, Mikol etzagan achol tochel, de todos los árboles del jardín tenés que comer. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Adán? El trabajo de Adán era
Comer. Vinimos al mundo para comer. ¿Y qué es? Sí, Sí, es espiritual. pero eso es espiritual. Entonces, ¿cómo se hace para comer sabiduría? Dímelo tú. Estudialo. Muy bien. Entonces, lo que tiene que hacer Adán es interiorizar todo el mundo externo a él, conocer todo el jardín, conocerlo, solo parte de él. ¿Se acuerdan que Pirkei Avot una vez dimos este ejemplo? Que una vez que conocía todo que hacía, subía al mundo superior, porque todo el mundo estaba dentro de él, y ahora hay que comer otro mundo. Entonces, si él se hubiera comido todo el Gan, y el Gan estaba dentro suyo, al instante, ¿dónde aparecía? En el Edén, y tenía que empezar a comerse el Edén. Y así, come. Sube. Como el bebé, en la panza de la madre, que come. Cuando ya no puede más, pasa al próximo mundo, o mundo superior. Nace. Y ahí come más. Y después de comer, a los 120 años se muere. Y vuelve a nacer, pero en un mundo más alto. Entonces come. Y vuelve a morir y a nacer en un mundo más alto. Y así. Como dicen los sabios en Talmud, que los tzadikim no tienen descanso, ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Pues está escrito, irán de puerta a puerta. ¿Cuántos niveles son? ¿Cuántos niveles hay? Infinitos. Significa que en cierto modo, nacer, ¿qué es? En cierto modo, ¿qué es nacer? Eh, No. Morir. Muy bien. Nacer es morir. En el momento que la persona nace, muere de cómo estaba, adentro de la panza de la madre, y el alma en los mundos superiores. Cuando uno muere en este mundo, nace en otro mundo. En ese mundo, cuando muere, nace. Encontramos que los sabios dicen eso en el Talmud muchísimas veces, insinúan el tema. Dicen que los sabios, la persona antes de morir en este mundo, tiene que entrar en un río de fuego y entonces sube al mundo superior. Y para subir al próximo Gan Eden, dicen los cabalistas, hay que volver a entrar al río de fuego. O sea que cada vez que se sube de mundo, primero se muere y después se nace. Se muere, se nace como nuevo. ¿Por qué hace falta morir? Porque el cambio de un mundo a otro es un cambio tan radical que no es aprender otra materia, es entrar a un mundo totalmente nuevo. Entonces uno tiene que morir, deshacer todo lo que sabía ahora y así recién puede llegar a la nueva forma de entender el mundo que le va a aparecer frente a él. Es como los sabios cuentan también sobre el Talmud. Dicen que para pasar a estudiar el Talmud de Babel, a estudiar el Talmud de Yerushalayim, había un sabio, Rabbi Zeira, que hizo 40 ayunos para olvidarse del Talmud de Babel. Otras versiones dicen 100 ayunos. ¿Por qué tiene que hacer ayunos para olvidarse el Talmud de Babel, para estudiar el Talmud de Yerushalayim? No puede estudiar el de Yerushalayim sabiendo el de Babel. No, porque porque son tan diferentes las formas de estudiar, que si todavía seguís pensando en la forma babilónica, nunca vas a poder pensar en la forma jerosolimitana. Entonces tenía que olvidarse la forma de pensar de Babel. Eso también. Primero hay que morirse y después uno puede renacer. Si uno no quiere liberarse de la forma en la que él entiende las cosas hasta ahora, no puede nacer de vuelta. Y uno ve también en la gente esas cosas, ¿cierto? A veces la gente no es capaz de aprender una forma nueva de entender las cosas porque no quiere, porque siente que la forma anterior que él entiende ahora, si vos me haces entender una forma nueva, tengo que cambiar toda mi forma de ver las cosas hasta ahora. Tengo que cambiar todas mis creencias, tengo que cambiar mi forma de ver, de pensar, y me da miedo. La gente tiene miedo de cambiar su forma de pensar. Siente que va como a morir, pero no entiende que en realidad, si logra morir, va a poder vivir en un mundo nuevo, mejor, más avanzado, upgrade. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Pero a veces para de verdad poder pasar de nivel es necesario morir. Si vos no sentís que estoy muriendo al aprender esta nueva forma, porque todavía estás dentro del mismo nivel. Pasar de un nivel a otro, uno siente una pequeña muerte en el medio. ¿Sí? Pero ahí lo que dice, no es lo necesito que todo lo que uno haga en este mundo, el nivel que alcanzó en ese mundo, así llega al mundo venidero y puede subir y bajar. ¿Cierto? Es cierto. No puedes subir y bajar en el sentido de que ya no depende de tus acciones. Pero uno sigue subiendo en una forma que es más automática. Vos aprendés, llega el momento que llegaste a toda la sabiduría, morís, volvés a subir, pero ya no depende de un libre albedrío, como en este mundo, que todo es totalmente libre. Es tu elección. En el mundo venidero, todo ese sistema funciona según cómo hiciste las cosas acá. Pero sí hay un avance constante. ¿Sí? Ese avance constante no depende tanto de vos, como en este mundo, pero hay avance. Entonces no es mérito de uno lo que pasa. Seguro que es mérito de uno. Mérito de uno de lo que hizo acá. Eso es lo que te da fuerza para en ese mundo seguir subiendo. ¿Sí? Como
Siempre en general, en cada elevación hay una muerte también. En la Kabbalah también, antes del Shabbat, hay como una muerte pequeña de los mundos y después se llega al Shabbat. Por eso había sabios que se quedaban dormidos antes del Shabbat, porque como el mundo se apaga y entras en el Shabbat. Okay. Entonces el trabajo de Adán, que es aprender, 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 morir, subir al Edén y así sucesivamente. Pasuk Yudzayin. Algo interesante que hay que recordar acá, ¿no? Fíjense que Hashem le pone a Adán el trabajo de trabajar en el jardín del Edén, ¿no? Lo manda a trabajar en el jardín del Edén. ¿Qué dicen los cristianos, sin embargo? Los cristianos dicen que el trabajo es un castigo para el hombre, porque Hashem lo obliga a través del sudor de tu, no dice frente, de atapeja, es el sudor de las fosas nasales, ¿eh? De las maldiciones, ¿cierto? Que con el sudor de tus fosas nasales será que comerás el pan. Entonces dicen, entonces trabajar es una maldición, pero acá vemos que en el jardín del Edén Adán ya tenía que trabajar. Sí, pero sea como sea, tenía que hacer algo. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay que entender que lo que Dios le dice, la maldición que le da Dios a Adán no es trabajar, sino que tenga que sudar. Esa es la maldición. Que el trabajo sea difícil y cueste y va a sufrir. Pero el trabajo en sí es una bendición, es parte del trabajo de la persona en este mundo, hacer avanzar el mundo. Bueno, Pasuk Yudzayin. Ume'etz hadat tov bara, lo tochal mimenu. Y del árbol del conocimiento del bien y el mal, no vas a comer. Que beyom ha'cholcha mimenu mot tamut. Porque el día que comas del árbol del conocimiento, morirás. ¿Qué pasa entonces? Hashem lo pone a Adán en el jardín. Y le dice, come todos los árboles, todos. Pero de este árbol no. ¿Qué es esto? Es como estar en un grado de la escuela, ¿sí? Un grado se dice, la clase, una quita, de niños de 5 años. La maestra entra y dice, oye chicos, acá tienen muchos caramelos, pero acá hay un caramelo muy especial. No lo lleguen a tocar, lo pongo acá lo pongo, es muy especial. No lleguen a comerlo, no lo lleguen a comer. Bueno, me voy, vuelvo en un rato. La maestra vuelve y dice, ¿dónde está el caramelo? De repente miren que está así. ¿Fuiste vos? Ella me dijo que lo coma. Es el cuento del jardín del Edén, ¿no? Es exactamente igual. Un cuento de niños. Un cuento de niños, ¿no? Es increíble pensar que hay gente que toda su vida está basada en este cuento de niños. Triste. Seguro que tiene un propósito. No entiendo qué crees que haga. No entiendo qué crees. No, de cada frase entera, porque yo te puedo decir algo. Yo puedo imaginarme más o menos a dónde quiero llegar, pero no estoy seguro. Entonces puedo decir tantas cosas que voy a perder años. ¿A qué te referís? Que tenía propósito para que puso el caramelo. Ok, lo que vos estás diciendo es, ella esperaba que lo coma. Pues no sé el propósito, pero tenía un propósito. Ok, bueno. Ok. Fue intencionado. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. ¿Sí? O sea, ayer no esperaba que se lo coma. Pero el cuento no es exactamente así. ¿Cómo es el cuento? Preste atención. Hashem, ¿qué le dice a Adán? Primero, le dice, tenés que comer de todos los árboles. Todos los árboles incluye también a cuál árbol. No del conocimiento. Al prohibido. No, prohibido no hay ninguno. ¿Eh? En la vida. El árbol de la vida, ¿cierto? Y también el del conocimiento. ¿Sí? Está prohibido el del conocimiento, sí. Se llama el árbol del conocimiento. ¿Okay? Entonces tiene que comer todos los árboles, también del árbol de la vida y también del árbol del conocimiento. Pero, ¿qué hizo Adán? No comió primero del árbol de la vida y después del árbol del conocimiento. Sino, comió primero del árbol del conocimiento. Entonces, ¿qué hizo Hashem?
le prohibió comer el árbol de la vida. Al principio, el árbol de la vida no estaba prohibido. Al contrario, tenía que comerlo. Y entonces podía comer el árbol de conocimiento. Pero como comió primero el árbol de conocimiento, se le prohibió también comer del árbol de la vida. Pero ¿cómo fue eso? ¿Fue directamente al árbol del conocimiento? ¿No pudo pensar, detenerse, darse una idea de cuál sería lo mejor? ¿Simplemente fue directamente al árbol de la vida? No me acuerdo. La verdad, fue hace mucho tiempo ya. Sí. Algo que se propuso alguna vez ha leído algún liderazgo, algún comentario de algún rap que diga que los árboles son como digamos, genealogías o otras creaciones que no sé si eran No conozco. o sea, como si fueran otras, no personas, sino como fueran otras razas, por decirlo así. No sé por qué tenés que decir eso sobre los árboles. No, digo porque como... No necesitas ni siquiera decir sobre los árboles. Es lógico que Adán, después, cuando es echado del Gan Eden, y ahí entra en el cuerpo físico, ¿sí? Porque ahí Hashem le hace unas vestimentas de cuero, así que es la piel. Cuando Adán sale del Gan Eden, entra a este mundo físico, entra en un cuerpo físico. Como el Arizal dice, que el Gan Eden, del que se habla acá en la Torah, es en el mundo de Yetzirah. Cuando él pecó, bajó Adán y formó todos los mundos inferiores hasta el mundo físico nuestro. O sea que el Arizal le explica que todo el cuento de la Torah, hasta cuando entra en el cuerpo, el mundo nuestro ni siquiera existía. Estaba hasta Yetzirah. Cuando Adán come, crea también hasta Asia, hasta nuestro mundo. O se puede explicar que sí existía y baja, pero ya vamos a ver más adelante. Sea como sea, cuando Adán baja y entra en el cuerpo físico, y es una persona como nosotros, ahí es otro Adán. Es el Adán ya como está en este mundo físico, no Adán como es un arquetipo de la humanidad. Ahí por supuesto que había muchísimas más personas en esa época, no era el único. El Zohar lo dice. El Zohar dice, si vas a decir que Adán es el único que había, la respuesta es que no. Así dice el Zohar. ¿Cuándo lo dice el Zohar? No, cuando el Zohar dice que Adán era un... ¿Dónde el Zohar dice? No sé. Cuando el Zohar dice que El Zohar fue Adán... escrito en el año... No, o sea, El Zohar lo dice en su comentario. ¿Querés la fuente? ¿Eso querés? ¿No querés la fuente? Ah, bueno, entonces se pierde la fuente. Bueno, sí, Ah, no, está bien, ya está. ¿En qué o sea, creo que te refieres a en qué etapa de la vida de Adán? El Zohar está en Baikra, no me acuerdo. Si querés te la digo, es el Zohar en Baikra. No me acuerdo ahora la página exactamente. No, ¿qué me decías? ¿Qué me o decías? sea, que cuando el Zohar dice que Adán estaba solo. Cuando tuvo más personas en el Edén o cuando salió el Edén. Ah, no me acuerdo ahora. Pero el Zohar lo dice en general. El Zohar lo dice en general. O sea, que en este momento había varias personas en él. Acá en el Gan Eden. El Gan Eden es un lugar espiritual y Adán representa el alma de la humanidad en general. Él incluye a todas las almas. ¿Ok? Ahora, la pregunta es cuando Adán baja al mundo físico, si él era el único humano. La respuesta es que no, había más humanos, eso dice el Zohar. ¿Y dónde salieron ellos? ¿De dónde salieron? ¿Se dividió? De la historia. El mundo fue avanzando. Primero apareció Pero hijos de una Adán. molécula, después dos, después tres, después se formó una ameba, después se formaron dos, después apareció una medusa, después y Pero así un día apareció arielravalero.com. No entiendo, es la historia de la evolución, ¿qué es lo que crees de mí? O sea, ¿De dónde salieron las demás personas? Sí. Entonces, ok. El mundo tiene alrededor de 13,7 millones de años, perdón, millares de años, 5 minutos más, 5 minutos menos, discuten hoy en día los científicos, pero eso. Hay dos formas de explicarlo, ¿ok? Una forma de explicar es que en el momento que Adán baja a este mundo y se forma el mundo físico, al instante se forma con todo el pasado que tendría que haber existido ya aparecido. Y otra es que todo el cuento está pasando en Yetzirah. Mientras tanto, en el mundo de Asia, si decimos que ya existía, el mundo había avanzado ya 13,7 millones de años. Nada más que en Yetzirah. El tiempo está todo concentrado. Pues acá recién estamos empezando el sexto día, digamos, en realidad el séptimo día. Pero en el mundo físico ya habían pasado millones de años. Millares. ¿Sí? Entonces hay dos formas de explicarlo. ¿Sí? Podés explicar que
hacía ya existía. Entonces todo este tiempo pasaron millares de años hasta que apareció Adán en el mundo físico, pero ya había seres humanos, y Adán es el primero al que le entra un alma, o sea que se hace consciente de sí mismo y ético, vamos a ver más adelante. Puedes decir que hacía ni siquiera existía, sino que y cuando Adán come del árbol, entonces ahí se forma el mundo físico, y se forma, digamos, capaz que podríamos decir hace 5.665 años, pero con toda la historia ya pasada. Se forma con pasado, digamos, ¿entendés? Como dice, por ejemplo, Lev Lubavitch, dice que los sabios dicen que Adán cuando aparece en este mundo tenía ¿cuánto? 20, 30, no me acuerdo, ¿no? Ya tiene seguramente recuerdos de la infancia o algo, no sé. Entonces, ¿de dónde vienen? Nunca los tuvo. Nunca los tuvo en la práctica, pero él es formado como si fuera que todo eso ya pasó. Es una forma de explicar, ¿sí? O podemos explicar que no, que ya había pasado de verdad y de repente, pum, entra el alma. Ustedes no somos hijos de Adán. ¿Nosotros? Bueno, pues, Es buena pregunta. Vamos a ver más adelante, no quiero contestarte ahora porque no estoy seguro. Pero puede ser que pero ¿por qué no nos mencionan La Torá no cuenta todo lo que pasa. La Torá también te contó cuando pasó un viento en Estados Unidos y cuando cayó una estrella y cuando la ola del mar hizo así. No cuenta todos los detalles. La Torá no le importa contarte todo eso. La Torá te cuenta lo que le importa a ella contarte. Y te cuenta sobre este Adán. Pero en ningún lado dice que no hubo otro Adán, que no hubo otras personas. La Torá no te cuenta todo. Te cuenta lo que a ella le importa, ¿no? Como el diluvio. El diluvio pasa donde la Torá te cuenta. Que dice, pasó en todo el mundo, pasó en la parte de Noah. pero hay una regla para... Capaz que había un montón más de personas que se salvaron del diluvio y la Torá te lo cuenta. La Torá te cuenta solamente de Noah. No le interesa contarte los demás. Pero debe haber No una podés regla. saber todo, porque la Torá no es un libro que viene a contarte la historia de la humanidad, sino la historia de la palabra de Dios en el mundo. Por eso no te cuenta todos los detalles, que no son importantes. Sí. Pero debe haber una regla para que la Torah sigue para nombrar ciertas cosas. Por supuesto, es lo que te acabo de decir. La Torá, la regla que tiene para contarte lo que te importa es el cuento de la revelación de la palabra de Hashem en el mundo. Cuando la palabra de Hashem aparece en el mundo, a través del pueblo de Israel, de Abraham, de Noah, de Adán, de todo tipo de personas, entonces la Torá te lo cuenta. Cuando toda Hashem no está diciendo nada, la palabra de Hashem no está diciendo nada, sino que las cosas pasan hasta que llega un momento que Hashem se revela acá y después vuelve a ocultarse. Y después la Torá no te cuenta todo ese detalle en medio, ¿no? Bereshit es la para allá más larga de toda la Torá en años, 1000 años. Se salteó 1000 cosas, pero no le importa. La regla es dónde aparece Hashem en el cuento. Pero pueden haber pasado 1000 cosas más. Había más personas, había 1000 cosas más. ¿No? ¿Cómo en el mundo de Yetzirah, que es anulación, Adán puede hacer su voluntad? Probar hacer su propia voluntad libre albedrío. Bueno, o sea, que elige comer el árbol del conocimiento del bien y mal cuando es lo único que Hashem le pide que... Creo que la gente dice que en Yetzirah no hay un grado mínimo de libre albedrío. Capaz que hay. Capaz que también en Gan Eden hay un grado mínimo de libre albedrío. ¿No dice la anunciación total ahí? No quiero explicar ahora, no entro, la verdad es que no entro exactamente a cómo funcionan las cosas en Gan Eden. Es cierto, a veces se entiende que hay un poco de libre albedrío, a veces se entiende que no. No quiero explicar todos los detalles, ¿sí? En general no hay, pero lo probable es que hay menos, ¿okay? Hay menos. A diferencia del cristianismo, que dice cuanto más alto estás, hay más libre albedrío. Solo decimos que al revés. Pero capaz que hay algo. Bueno, pero yo quería decir cosas y no las pude decir. ¿Qué significa entonces? Es tarde. ¿Qué significa todo este cuento? Pues les dije que un cuento, pero no sé qué significa. ¿Qué significa que primero hay que comer del árbol de la vida y después del árbol del conocimiento? Todo esto. Mucho más. La próxima. En la próxima clase. ¿Verdad?